Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra en este día de harto viento. Así que los invito a que vayamos a Primero de Reyes, capítulo 16 y 17, y también vamos a leer Hechos 8. Entonces vamos a ver acá personajes continuando con los reinados, tanto en el reino del sur como en el norte, pero en este caso nos vamos a centrar bastante en el reino de Acab, así como también en Hechos 27, con la persona de Pablo y está todo este juicio que está enfrentando. Así que bueno, vamos a comenzar con Primero de Reyes capítulo 16, que dice así: Y la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa. Yo te levanté del polvo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados. Por tanto consumiré a Baasa y a su casa, y haré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa muera en la ciudad se lo comerán los perros, y el que de él muera en el campo se lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa, lo que hizo y su poderío, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y su hijo Ela reinó en su lugar. También la palabra del Señor vino por medio del profeta Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa y su casa, no solo por todo el mal que hizo ante los ojos del Señor, provocándolo a ira con la obra de sus manos, siendo semejante a la casa de Jeroboam, sino también por haber destruido a ésta. En el año 26 de Asa, rey de Judá, Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa y reinó 2 años. Y su siervo Simri, jefe de la mitad de sus carros, conspiró contra él. Y Ela estaba en Tirsa, bebiendo hasta emborracharse en la casa de Arsa, que era mayordomo de la casa de Tirsa. Entonces Simri entró, lo hirió y le dio muerte en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y sucedió que cuando comenzó a reinar, tan pronto como se sentó en su trono, mató a toda la casa de Baasa. No dejó ni un solo varón, ni de sus parientes, ni de sus amigos. Así Simri destruyó toda la casa de Baasa conforme a la palabra que el Señor había hablado contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y por los pecados de su hijo Ela, por los cuales pecaron y con los que hicieron pecar Israel, provocando a ira con sus ídolos al Señor Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 de Asa, rey de Judá, Simri reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo estaba acampado contra Gibetón, que pertenecía a los filisteos. El pueblo que estaba acampado oyó decir: Simri ha conspirado y también ha matado al rey. Entonces ese mismo día en el campamento todo Israel hizo a Omri, jefe del ejército, rey sobre Israel. Entonces Omri subió desde Sibetón y todo Israel con él, y sitiaron a Tirsa. Cuando Simri vio que la ciudad era tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey, prendió fuego a la casa del rey y murió a causa de los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de Jeroboam, y por el pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Los demás hechos de Simri y la conspiración que llevó a cabo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos partes. La mitad del pueblo siguió a Tifni, hijo de Ginat, para hacerlo rey. La otra mitad siguió a Omri. Pero el pueblo que siguió a Omri prevaleció sobre el pueblo que siguió a Tifni, hijo de Ginat. Y Tifni murió, y Omri comenzó a reinar. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 12 años. 6 años reinó en Tirsa, y compró a Semer el monte Samaria por 68 kilos de plata. Edificó sobre el monte y a la ciudad que edificó puso por nombre Samaria, del nombre de Semer, dueño del monte. Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, y obró más perversamente que todos los que fueron antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en los pecados con que hizo pecar a Israel, provocando al Señor, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos que Omri hizo y el poderío que mostró
¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Omri con sus padres y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab reinó en su lugar. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y Acab, hijo de Omri, reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una cera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los de Israel que fueron antes que él. En tiempos de Acab, y él de Betel, reedificó Jericó a costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor Segub levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Primero de Reyes, capítulo 17. Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: Sal de aquí, y dirígete hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después de él la palabra del Señor diciendo: Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: Vive el Señor tu Dios que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: No temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Pero sucedió que después de estas cosas, se enfermó el hijo de la dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella le dijo a Elías: ¿Qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Dame a tu hijo, le respondió Elías. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó en su propia cama. Y clamó al Señor: Oh Señor, Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: Oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa, y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres el hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Bien, entonces vamos a avanzar a Hechos capítulo 27, que dice así:
Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio, embarcándonos en una nave adramitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia. Nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de navegar, atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Genido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al amparo de la isla de Creta, frente a Salmón, costeándola con dificultad. Llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles: Amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco, que por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudeste, y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta, pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón, y siendo azotada la nave, y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él, y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el bote salvavidas. Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave, temiendo encallar en los bancos de Sirte. Echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando había pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: Amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: No temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por ahora tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como me dijo, pero tenemos que encallar en alguna isla. Llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas, 36 metros de profundidad. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, 27 metros. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento,
diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente están en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave, arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, y decidieron lanzar la nave hacia ella, si les era posible. Cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, izando la vela de proa al viento. Se dirigieron hacia la playa, pero chocando contra un escollo, donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar a los presos, para que ninguno de ellos escapara a nado, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Bien, entonces acá terminamos la lectura. Se ven algunos puntos bien oscuros, bien críticos. Por ejemplo, la historia de Israel, todos estos reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, pero todo culminando con la historia de Acab, que dice que hizo lo malo, pero más que todos los que reinaron antes que él, y es bien enfática la palabra en decir eso. Bueno, también aparece Elías, y Elías anuncia un juicio de que no habría lluvia, que habría sequía, entonces, por varios años. En cambio, lo que sucede con Pablo en este barco es contrario a la sequía, es tormenta. Es una tormenta devastadora que, por ejemplo, ahí en el versículo 20 dice que fueron abandonados de toda esperanza de salvarse. Entonces el panorama era completamente malo a simple vista. Bueno, en medio de toda la crisis, en el caso de Acab y Elías, Dios sigue cuidando de Elías, Dios sigue proveyendo alimentos, sigue cuidando su vida. Y en el caso del naufragio, acá con Pablo y los presos y las personas navegantes, Dios sigue cuidando de Pablo, lo sigue consolando y le recuerda su misión también de llegar a este destino y seguir proclamando la palabra. Ahí en el versículo 24 dice: no temas, Pablo, has de comparecer ante César. Tienes que ir para allá. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Bueno, la palabra de Dios seguía viniendo. Se ve no solamente en Elías, sino que también en el profeta Jehú, que la palabra de Dios seguía dándose por medio de estos profetas. Así también Pablo iba a poder seguir cumpliendo su misión en estos otros lugares para, en Roma en este caso, poder llevar la palabra de Dios. Así que bueno, Dios es soberano y sigue manteniendo su ministerio, y que la palabra siga proclamándose. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque cuida de nosotros, porque siempre provees todo lo necesario, porque siempre nos recuerdas que eres fiel, porque a pesar de todo y del pecado nuestro, tú sigues, Señor, guardando nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdanos, alimentanos con tu palabra, danos más, Señor, y siempre recuérdanos, Señor, que tú estás en todo camino junto a nosotros, y también que tenemos que cumplir esta misión de llevar tu palabra. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.